Israel enfrenta momentos históricos. Desde la recuperación de soldados caídos en combate hasta importantes decisiones económicas y tecnológicas, el país avanza con firmeza en medio de la adversidad. Hoy, proyectos estratégicos transforman Beersheba y el Negev, mientras la diplomacia israelí refuerza alianzas internacionales, incluyendo un acercamiento con Brasil. En los próximos minutos, le mostramos las acciones clave del gobierno, los planes que están cambiando el sur del país y los encuentros que podrían redefinir la posición de Israel en el mundo. Hamas anunció ayer que retiene el cuerpo del sargento Adar Goldin, que en paz descanse. Se supone que recibiremos el cuerpo hoy por la tarde. Esto, por supuesto, comenzará de inmediato con la verificación de su identidad. El sargento Adar Goldin cayó en combate en una operación hace unos 2 días. Su cuerpo fue capturado por Hamas, que se negó a devolverlo durante todo este tiempo. Durante todo este periodo hicimos un gran esfuerzo desde los gobiernos de Israel para recuperarlo, por supuesto, atravesando los difíciles momentos de su familia, que ahora podrá devolverlo al sepulcro en Israel. Dijimos al comienzo de la guerra que devolveremos a todos los secuestrados sin condiciones administrativas. Fueron secuestrados 255 personas, esto incluye también 4 que fueron secuestrados anteriormente, y hasta ahora hemos devuelto 250. Los devolveremos a todos. También tenemos una herencia desde la fundación del Estado, desde la Guerra de Independencia hasta la Guerra de Resurgimiento. Traer de vuelta a nuestros soldados caídos en combate, y eso es lo que hacemos. A veces toma mucho tiempo, como más de 40 años en la batalla de Sultan Jacob. Logramos traer de vuelta los cuerpos de 2 comandantes que cayeron allí, y aún hay otro soldado pendiente. Es un gran deber nuestro, tanto hacia nuestros soldados como hacia nuestro personal de seguridad. Estamos trabajando para traer de regreso a Eli Cohen al sepulcro de Israel y no renunciamos a ello. Por eso este valor representa la garantía mutua que tenemos hacia los ciudadanos de Israel y ante todo hacia los soldados y combatientes de Israel. Hoy presentaremos al gobierno un gran plan de ayuda para Beersheba por un monto de 1.1 millones de shekels. Esto incluye mejoras en muchos aspectos que son importantes para los ciudadanos de Beersheba, como un tren ligero que llegará hasta el hospital, cuya renovación aprobamos por separado para modernizar Soroka. También estamos brindando apoyo en ciberseguridad, movilidad, desarrollo y empleo. Esto, por supuesto, fortalece a todo el Negev. Este es un paso dentro del plan que he liderado durante años junto con mis colegas en los gobiernos de Israel para fortalecer el sur de la manera en que se ha hablado, pero que en realidad solo puede hacerse mediante la combinación de infraestructura gubernamental y el estímulo al sector privado. Al mismo tiempo, hoy también presentamos ayuda adicional para los reservistas y soldados de servicio regular, con énfasis en los reservistas, aunque los del servicio activo también se beneficiarán. Esto incluye un fondo de apoyo económico, bonificaciones, incentivos y beneficios para la compra de vivienda. Además, declaramos un Día Nacional de Reconocimiento a los que sirven en la reserva. Sabemos bien cuánto lo merecen, especialmente por su ejemplar desempeño en estos tiempos y el gran reconocimiento que han ganado en los últimos 2 años de la Guerra de Resurgimiento. De otra manera, la calificación crediticia de Israel fue elevada hoy por la agencia SIP, y esto se debe a 2 razones. La primera razón es que debe entenderse que la posición geopolítica de Israel se ha fortalecido enormemente. Se ha fortalecido mucho en comparación con lo que era antes del 7 de octubre. Israel es vista como un país más fuerte, mientras que la mayor amenaza geopolítica y de seguridad contra ella, Irán, han sufrido un golpe considerable, como dicen los expertos. Es decir, Irán recibió un golpe fuerte. Israel aumentó su poder e Irán disminuyó el suyo. La amenaza existencial que pendía sobre nosotros y sobre toda la región se ha alejado significativamente. Ese es uno de los fundamentos de lo que está ocurriendo ahora.
Aunque, en mi opinión, las agencias calificadoras aún no han asimilado completamente el gran cambio que ha tenido lugar aquí. Y ocurrió algo más. Durante la guerra, cuando nuestra economía debería haberse contraído y las inversiones en Israel, especialmente en el sector tecnológico, deberían haberse reducido, sucedió exactamente lo contrario. La economía de Israel está creciendo y veremos esa tendencia con más claridad el próximo año. El desempleo en Israel está en un mínimo histórico, por debajo del 4%. La deuda pública de Israel es una de las más bajas del mundo occidental, 68%. Creo que esto es un logro enorme si se compara, por ejemplo, con las economías de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. La deuda de Israel es más baja que la de ellos, a pesar de que acabamos de pasar por una guerra difícil. También estamos viendo un fortalecimiento del shekel frente al dólar, un 13% este año. Y ni hablar del mercado inmobiliario o de lo que ocurre en la bolsa. La nuestra está liderando casi todas las bolsas del mundo occidental, y eso después de 2 años de guerra. Es decir, la economía de Israel es muy fuerte, y seguirá siendo fuerte bajo la política responsable que continuaremos aplicando. Muchas gracias. Señor Primer Ministro, en esencia usted ha estado impulsando 2 procesos antes de esta decisión histórica sobre Beerseba. El primero es reducir la brecha entre la periferia y el centro, de modo que estamos desarrollando infraestructura a lo largo y ancho de todo el Estado de Israel. El segundo es el traslado del ejército israelí, Tzahal, al Negev, incluyendo la unidad 8200 y otras bases militares. Estos 2 procesos han llevado a esta propuesta de decisión, que convierte a Beerseba, la capital del Negev, en una de las mayores metrópolis de transporte de todo Israel. Con esta resolución, se une a Tel Aviv y Jerusalén, y por primera vez un tren ligero conectará toda Beerseba y su área metropolitana, incluyendo la zona de la quilla y las bases militares que se están trasladando junto con las unidades de inteligencia al sur del país. Esto es una noticia extraordinaria para los ciudadanos de Israel y los residentes del sur. Y, por supuesto, el tren rápido, señor Primer Ministro, que conectará desde Haifa hasta Beerseba, 250 kilómetros por hora, de Tel Aviv a Beerseba en media hora, de Haifa a Tel Aviv en media hora, y de Haifa a Beerseba en 1 hora. Es una noticia enorme que reducirá las distancias entre el norte, el sur y el centro del país. Gracias a usted, al Ministerio de Finanzas, a Drorit y a todo el equipo que nos ayudó a llevar a cabo este proyecto, y por supuesto también al Ministerio de Defensa y al Ministro de Defensa Israel Katz, que está aquí presente. Señor Primer Ministro, esta es una decisión histórica y significativa para la ciudad de Beerseba. Se suma a la decisión de la semana pasada sobre el Hospital Soroka, con una inversión adicional de alrededor de 1.000 millones de shekels, y a la decisión de construir una sucursal del Centro Médico Seba en Beerseba, en el Negev. Esta decisión es significativa por varias razones, entre ellas los temas de conocimiento, tecnología y ciencia. Va más allá de la mayoría de lo que ya está ocurriendo. Por fin, una decisión del gobierno. Rápida, y Beerseba tendrá un tren ligero. Estoy seguro de que con su visión estratégica esto también llegará hasta Nikit y más al sur, hacia Hebrón, porque el tren es un motor de impulso económico. Aún no hemos terminado el trabajo, pero hoy hemos hecho algo muy significativo, muy importante, bajo su liderazgo. Sé cuánto esfuerzo ha requerido, no ha sido sencillo. Son otros 1.200 millones de shekels para Beerseba como metrópolis. Juntos desarrollamos los sectores de ciberseguridad y de alta tecnología, y nunca evitamos asumir riesgos. Hoy hay 100 empresas tecnológicas, la mayoría de ellas internacionales, en Beerseba. Comunicaciones, inteligencia, el Parque Británico, 7 Negev, 3.000 empleados. Estos son los elementos que consolidarán a Beerseba como una verdadera metrópolis. Con la ayuda de Dios, en el futuro habrá también aeropuertos, trenes rápidos y trenes ligeros. Estos son los motores de crecimiento económico de los que siempre hablamos. Avancemos rápido, como sabemos hacerlo. Y en el nombre de Dios, haremos y prosperaremos. En el nombre de Dios actuamos. La decisión de hoy simplemente añade otro paso al cumplimiento de la visión que he liderado durante mucho tiempo: desarrollar la periferia. La mayor parte del territorio del Estado de Israel está en el sur, y en el sur hay un solo centro metropolitano, Beerseba.
Alrededor de Beerseba se extiende todo el Negev. Esta visión se realiza de dos maneras. Primero, mediante conexiones de transporte rápido hacia el centro del país. Ya se está implementando y aún mejorará. La segunda es trasladar infraestructuras gubernamentales al sur, la mayoría a Beerseba, aunque no únicamente ahí, sino también a otras partes del Negev. La idea principal aquí es combinar las infraestructuras gubernamentales que estamos financiando y promoviendo con la participación activa del sector privado. Esta combinación de transporte, infraestructuras gubernamentales y sector privado incluye los campos más avanzados de la economía mundial. Es la clave y se está materializando, ante todo, en Beerseba. Por eso les digo a los jóvenes, vengan a Beerseba, su futuro los espera aquí. En Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu recibió al presidente del Partido Progresista de Brasil, Ciro Nogueira Lima Filho, en un encuentro que refuerza los lazos entre ambos países y marca un nuevo acercamiento político con uno de los partidos más influyentes de la derecha brasileña. Aunque no se difundieron declaraciones oficiales, se estima que la conversación giró en torno a temas estratégicos como la cooperación tecnológica, la innovación en agricultura, la seguridad cibernética y la energía, ámbitos en los que Israel es líder mundial y Brasil busca ampliar su participación internacional. También pudo abordarse el papel de Israel en América Latina, un tema que Netanyahu ha impulsado con fuerza durante la última década, especialmente con gobiernos y movimientos políticos afines a su visión conservadora y pro-occidental. El encuentro sugiere un interés mutuo en fortalecer relaciones más allá del ámbito diplomático, abriendo la puerta a proyectos conjuntos y a una mayor presencia israelí en el desarrollo tecnológico y agrícola brasileño. El gesto político de esta visita adquiere relevancia simbólica. Mientras Israel busca consolidar apoyos internacionales en medio de un contexto regional desafiante, Brasil, a través de líderes influyentes como Nogueira, muestra apertura hacia una cooperación más estrecha con Jerusalén. En resumen, fue una reunión de alto valor diplomático, probablemente centrada en alianzas estratégicas, cooperación tecnológica y reafirmación de amistad política que podría traducirse en acuerdos futuros entre ambos países.